Mi nana Valentina tenía el ritmo en el pensar. Ella debe ser la responsable de mi fiebre roja de juventud. Valentina era grande como la catedral de Quibdó. Tenía una sonrisa que llenaba el mundo y dejaba ver unos dientes enormes, blanquísimos, perfectos. Tenía la voz grave y la ternura de su raza. Mi nana Valentina salió adelante en la primera manifestación de rechazo a la orden de desmembrar al Chocó. Eran tiempos de gobierno dictatorial y el hombre vestido de presidente anunció a visita a Quibdó. Los preparativos eran increíbles. La gobernación había encargado champaña francesa para el convite. Había pancartas de salado, aderezos de oro para doña Carola, a pesar de su declaración de no querer conocer al Chocó. La sociedad de la carrera primera había mandado hacer su mejor vestido a las mejores modistas de Quibdó, con la mejor tela comprada en el almacén Ligia. Todo estaba preparado para la ocasión, cuando la radio anunció que, en vista de la pobreza del Chocó, un pedazo se anexaría a Antioquía, otro a Caldas y otro al Valle. Era el caos, era la desmembración. Ya no sería bienvenido el dictador a Quibdó. Y salió la manifestación, todo el mundo hombro con hombro, las autoridades, las señoras de la carrera primera, con su mejor vestido hecho por la mejor modista, con la mejor tela del almacén Ligia, los dueños del almacén Ligia, mis negros, hombres, mujeres, niños y mi nana Valentina adelante, conmigo acaballada sobre sus hombros. En la manifestación más linda y extraña que recuerdo de todas las manifestaciones en que participé, cuando la fiebre roja de juventud que me dio, como era de esperarse, en la Universidad Nacional. Las cajas de champaña francesa que reposaban en el Banco de la República se pusieron a disposición de los manifestantes por orden del alcalde. En lugar de pancartas, cada manifestante enarbolaba una botella de champaña, y esa hermosa cualidad de mi raza negra, de cantar sus alegrías y sus tristezas, pero de cantar siempre, dio paso espontáneo al himno o a la marcha, y en cada corazón hace de un batallón, marchad, marchad, marchad. No aceptamos la desmembración. Mi voz de niña remendaba lo que gritaba mi nana Valentina, viva el coco. Creo que esa fue la primera y más importante consigna que he gritado en mi vida. Viva el Chocó. La gente enardecida juraba quemar los pueblos y la capital para dejar solo cenizas, y los escatológicos se subieron a los árboles con la única misión, cagar a los intrusos que llegaran. Pero el aguacero, siempre el aguacero, en su momento de manga, disolvió la manifestación y toda la gente, mi gente, B a B, se agrupó en la gobernación, en la alcaldía, la iglesia, y se sentó en las mecedoras a bambolearse en el terraplén de las casas. Todos querían hablar del acontecimiento, al calor del clima y de la champaña, mientras emisoras de Bogotá narraban cómo un turbio pueblo enardecido continuaba manifestando. Un periodista llamado Gabriel García Márquez estaba en Quibdó cubriendo seguramente la importante visita, porque si llega después no lo hubieran dejado entrar o le habría sido imposible pasar por debajo de ningún árbol. En esa época era un Nobel periodista que le decía a mi gente, salgan a manifestar, protesten, oigan lo que dice la radio, habla de un pueblo sublevado y no sentado tomando champaña. De todos los ritmos, el más lento es el ritmo negro. Se permite pausas, pero luego empieza con más ímpetu a pelear por lo que considera justo. Así lo pelearon, decididamente, beligeradamente, dignamente. Ganaron y no desmembraron al Chocó. Mi nana Valentina se pavoneó con la mano en la angarilla, la teta erguida y la frente en alto. Pensó que por fin los negros de su Chocó peleando juntitos no permitieron la desmembración, pero la mirada se le entristeció cuando recordó lo que le había oído a su mamá de ella, la negra Chom, que hablaba pacífico otros negros, de algo que pasó y que fue peor que el intento de desmembración, pero que avivó la pobreza que hizo pensar en esa división. Por allá en el año 20 o en el 1918 tal vez, cuando Valentina tenía 8 años. Llegó una cosa grande al Chocó. La metían en los ríos y la comandaban unos hombres monos, altos, blancos como ranas plataneras, pero con ojos azules y lengua de trapo,
que juntaba las letras de una forma rara, que hacía que las palabras sonaran muy distinto al ve a ve, al que pasa mi gente, al corrinche en este, al asunto allá, a lo que yo no conozco a usted y al que es lo que quiere usted con ese mazmorreo tan raro. Y digo, ¿qué es lo que estos monos que llaman gringos están haciendo con el otro? Con su lengua de trapo organizaron la metida de ese aparato grandote al río y empezaron con una ruidamenta y hacerlo caminar. El aparato, que llamaba la draga, y por donde iba pasando al mismísimo tiempo que sonsacaba el oro, mataba todos los pescaditos, porque le botaban al río una cosa espesa y rojiza que ensuciaba el agua, secaba las matas y ponía la tierra blanditita, para que los palos que sostenían las casas empezaran a blandenguear. Y la cosa grandota que llamaban draga empezó a arrastrar, y después de un tiempo los gringos monos llamaron a los negros disque a trabajar, porque disque les iban a pagar. Empezaron a llegar de no sé dónde un mundo de tablas pegaditas, que cuando las iban clavando formaban un mundo de casas en un 2x3. Las casas eran bonitas y eran bastantes, y las fueron llenando de cantidad de cosas, también bonitas y también bastantes, y de mujeres altas, blancas como ranas plataneras, pero con el ojo azul y el pelo amarillo, y con unos niñitos que parecían sapo rondón, pero platanero, y que tenían otra vuelta, pelo amarillo pero con bucles como de niño Dios, ojo azul, eran gordos, chapeados y cosa rara. También tenían la lengua de trapo y juntaban las letras igual que los gringos monos grandes, a pesar de ser chiringuiticos. Al lugar donde estaban las casas lo rodearon de un poco de alambres que dizque tenían electricidad para que ni los negros ni nadie distinto a ellos, los gringos monos, se pudieran acercar. Al lado de las casas armaron un galpón de madera largo que dizque llamaban bordín, y era un comedero cuyo de ellos, que tenía al final una pieza grande de paredes muy altas y sin ventanas, que estaba llena de agua fría y muy gruesa, que mantenía gruesa quién sabe cómo. Ellos decían que dizque llamaba hielo, y mire usted, en esa pieza de agua se ponía dura, se quedaba dura, era blanca y sería por cosa del diablo que esa agua dura y blanca no se ponía otra vuelta como la otra agua, se quedaba así, así mismito. En esa pieza de aguadura metían a un mundo de pescados y de carne, y decían, ve a ve, que podían durar en ese encierro de frío un mundo de tiempo sin ponerse hediondos, ni verdosos, ni blanditos, para que se los pudieran comer de vez en vez, sin que el guardado le aventara la barriga a los pescados o se gusanara las distintas carnes. Barujo, las cosas tan corrompidas no saben los monos blancos. Y empezaron a llegar más gringos monos para llenar sus casas de madera de ellos, para comer su comida guardada en frío de hielo, para pasear a sus muchachitos de ellos en unos caminadores con sombrilla, que para que no les diera el sol, como si les diera santo susto de que se les fuera a cambiar el color, para hacer fiestas por la noche y bailar con una música que no salía de tambores, sino de un aparato cuadrado y chiquitico que tenía una corneta grande y dorada, como el trombón que tocaban los chupacobres en las procesiones de San Pacho. En ese aparatico ponían un plato negro y delgadito que daba vueltas y vueltas debajo de una aguja, y de ahí salían unos ruidos con un cantado de música muy rara, como de chillido. Ellos bailaban despacio y sin gracia, muy tiesos, hacían unas muecas que querían ser risas, pero no era baile, sino formación. Parecían palos de chonta, pero sin corteza. Las mujeres monas no movían la nalga, y a los hombres monos no les brillaba el ojo igual al picaflor. Era tal soncera que vistos de lejos eran como los bloques de agua fríos y lelos transparentes que guardaban en el cuarto de paredes altas y sin ventanas de su grandote comedor. Las gringas monas tenían las carnes sueltas, las tetas en desorden y las nalgas rambadas, anchas y pandeadas como la batea para lavar el oro de aluvión. Los gringos tenían las manos blandas, el pecho enjuto, el culo chupingo, y se adivinaba una picha sin ningún grosor ni color, ni mucho menos sabor. Era un corrinche de blancos monos pasmados, sin alegría, sin risa,
y con un sudor venteado por un aparato que daba vueltas y que ellos llamaban ventilador. Se les notaba que cualquier intento de pichada solo daría polvos tristes dentro de sus lindas casas rodeadas del alambre que aislaba la rechera que produce el ardor y de cuartos de paredes frías que congelan la pasión. Y esa tristeza en la pichada y ese frío en la alimentación les produjo un cerco, peor que el de sus alambres eléctricos, que no dejó que se contagiaran de la ternura y de la alegría que tienen y tenían esos negros en el Chocó y seguían llegando monos plataneros desde lejos, montados en un pájaro brillante que ellos llamaban avión, que no paraba como champa en río, sino en un pedacito de tierra que habían desmontado cerquita de sus casitas y de su comedor y empezaron a trasladar la tristeza de sus polvos tristes a lo largo y ancho del río, buscando y apandando su tesoro para volverlo oro triste y contagiar de esa tristeza a toditico lo que estaba a su alrededor. Y siguió la draga con su ir, andar, caminar, andar por el río buscando todo el oro, en ese su lento, lentiquito caminar. Contrataron a los negros para que la anclaran a tierra con unos pilotes de Guayacán que llamaban muertos y que permitían que fuera subiendo por el río, siempre por el río, apandando todo su lecho, sin desperdiciar ni un ñigrí, que debían encontrar las mujeres en el mazmorreo de la tierra sobrante, con el agua hasta la cintura, espalda encorvada y el meneo de los brazos con las manos bien agarradas de las orejas de la batea, en el ir y venir del cascajo entre las piedras y el agua, que iba dejando el sedimento brillante y refulgente, por un lado del oro amarillo y por el otro del oro blanco y el platino, al que siempre los negros llamaron oro biché. Muchos, muchísimos fueron los negros y las negras que dejaron sus vidas en el río, tratando de sumergirse a lo hondo, con las manos llenas de lo que sabían y sentían como suyo, y sentían más que sabían, que se los estaban quitando, con el derecho, disque ganado, por haber pagado 20 millones de pesos, que les permitía a los gringos monos explotar durante 50 años sin que Naiden siquiera pensara en respotar. Cuatro eran los que comandaban el tropel de gente, dizque con derecho a pandar. Tres gringos monos y un alemán. Los negros aprendieron a llamarlos Mister, sin más ni más. Mr. Jim, Mr. Peterson, Mr. Smith y también llamaban Mister al alemán, que era el más malo de todos y los trataba como animales. Los obligaba a recoger la plata del pago de su trabajo, del mismísimo suelo, en cuatro patas y no siempre en el mismo lugar mientras un poco de perros asesinos, que llamaban mastines, los olían demarcando un pite de territorio que no se podía traspasar. Cuando había una luz que llamaban eléctrica, que salía de unos vidrios que se prendían como luz de vela, pero con más intensidad y sin tener que usar lumbre para encender, y que encandilaban en las casas de a las orillas del río solamente mientras la draga pasaba en su arrasar, los negros contaban y cantaban en voz muy baja sus dolores y su necesidad. Tenían que vender sus tierras a precios regalados ante la demolición que hacía el mercurio que los gringos monos echaban para purificar y que carcomía todo lo que había debajo de sus casas y mucho, mucho más. Algunas noches grupos de negros se encaramaban en los árboles con escopeta maricona y machetes, pensando que a la draga iban a poder parar. Al otro día solo encontraban montañas de cascote que nunca más los dejó pasar, en champa, caminando o nadando, a lo que alguna vez ellos llamaron casa y en la que querían descansar, bailar, corrinchar. Los gringos monos venían con su draga desde la provincia del San Juan, arrasando Novita, Condoto, Andagoya, Itzmina, Tadó, Certegui y muchos pueblos más. Hicieron una cosa rara en el río que ellos llamaban canal, en un punto que quedaba en la vuelta, sobre el río Andagueda, arribita del Lloró. Eso dizque era para cortar camino y para poder llevarse una moncita de cajas rellenitas con el oro convertido en barras. Ellos le decían lingotes, le ponían un sello, BAB, que decía que eso era propiedad de un Estado unido. Nunca se supo unido a qué. Lo único que todos tenían presente
era que ese oro no estaba ya unido al río, ni a los negros con su mazmorreo diario, ni a las gargantas de las negras con su grano de café de 24 quilates. No estaría ya en los cajoncitos de la mesa del juvenal Buendía, listo para hacer pescaditos de oro. No estaría ya en ninguna parte, ya que había dejado de ser propiedad. Muchos años se utilizó ese canal, dados esos años en su savia la draga por los ríos, al mismo tiempo que se desarmaban para volverse a armar las casitas de madera prefabricada. El cuarto frío del bordín y los alambres para cercar con sus habitantes, su soncera, su ortofónica, sus mujeres, sus niñitos y su tristeza para pichar. A lo largo de todos esos años, la draga de la Chocó Pacífico caminó por los ríos sin descansar, dejando sin riqueza, sin alegría a todos los que vieron asombrados, vean, ve, como por el lecho del río pudiera ir, tir, andar, caminar, saquear. La nana Valentina pensó, recordando lo que contaba su mamá de ella y lo que ella a sus 8 años había empezado a trajinar. Pensó, pensó mucho, hasta que la pensadera se le metió muy adentro, haciéndola envalentonar por su raza, por su oro, por sus gentes, por su tierra chica, por su tierra grande. Por algo la nana Valentina tenía el ritmo en el pensar. La nana Valentina participó activamente en todas las levantadas que se organizaron en Quitbó. Muchos años después, hilvanó palabras que volaron por el aire del parque, al igual que las golondrinas. Le dijo a su pueblo lo que era justo B y cómo había que pelearlo. Nunca se casó, no podía darle a un solo hombre lo perentorio de su palabra y la inmensidad de su corazón. Siempre pensó que eran para su pueblo, para su negramenta. Ondeó la bandera de la justicia siempre al lado de la blanca bandera de su sonrisa. Todos sabían que adentrándose por la limpieza de su mirada podían leer en su corazón y en su pensado. Así recorrió la champa todos los caseríos que quedaban a la orilla del río y a lomo de mula lo del interior. Habló con sus negros, los oyó con atención. Nunca prometió nada distinto a sembrar una esperanza que le permitiera a sus gentes pararse con la mano en la angarilla para glosar ante cualquier injusticia. Oiga usted, eso no es correcto. Alabao, no me quite lo que tengo yo, porque lo he sudado yo, lo he trabajado yo y lo necesito yo para dar un poquito de alegría a la gente de yo que quiere trabajar, comer y vivir tranquila sin que Naides las moleste, sin molestar a Naides, para que todos juntitos gocemos. Cuando salta el dentón, cuando corre el tatabro, cuando la lora habla, cuando el venado brinca y la culebra se estira, cuando los pescados se enamoran, los pájaros cantan y la tortuga desova, cuando el delfín nada, el borojo cae del palo, el chontaduro madura, el pinchende se endurece, el nazareno se pone morado, los ríos corren, el mar se mece, el viento silba y los árboles se estremecen, los hombres y las mujeres pichan, los niños crecen, el toro mundo se mira a los ojos, se saluda con los pies para que no se entere Naiden, cree en sí mismo a través del otro, borboritando su ritmo en el pensar a través del sentimiento, como la nana Valentina, como deben ser todos los hombres y mujeres, ahora en todo sitio, en cada recoveco, en todo momento, en todo lugar, y cada cucho donde se menestere un espacio para pensar.